Javier Jiménez, me presento, miembro de la congregación Agape Austria. Mi esposa presente, Eulalia Ramírez Rivera. Asistimos desde hace, desde el inicio de Agape Austria, desde cuando era Agape Oficinas. Hemos crecido ahí grandemente. Tenemos el ministerio de la librería y tenemos el ministerio de misericordia. Mi nombre es Eulalia Ramírez. La mayoría de las personas me conocen como Lía. Yo pues tenemos el mismo tiempo juntos en la iglesia y la verdad ha sido de gran bendición. Bueno, yo llegué a Cristo hace 55 años. Circunstancias especiales. A mi primera esposa, por quererme deshacer de mí, que mi empeño de seguirla, me dijo: yo soy cristiana y asisto los domingos a la iglesia. Y le dije: pues invítame. Y me invitó. Y ya nunca me retiré de ella. Así acepté a Cristo. Sí, yo llegué a Cristo por medio del que ahora es mi esposo. Él me hablaba del Señor, me hablaba de su palabra. Yo era una persona que asistía a misa cada 8 días. Buscaba siempre del Señor porque pasaba por diferentes situaciones y sobre todo complicadas, porque yo tenía un tiempo de haberme separado, de estar separada pues del que fue mi esposo, el papá de mis hijos, y la verdad fue muy difícil. Yo siempre buscaba ese amor que me abrazara y que me entendiera, y me refugiaba de alguna manera de ir a la iglesia, de ir a misa, pero no había esa llenura. No encontraba esa llenura que yo realmente necesitaba. Ella tenía la costumbre de cada 8 días ir a misa. Cuando nos venimos aquí, buscamos, busqué yo una iglesia cristiana y le dije a ella, le hice una propuesta. Mira, una semana, un domingo vamos a la iglesia católica y un domingo vas a mi templo. Y nos vamos turnando, ¿sí? Y tú, como te sientes, yo te acompaño, yo no tengo problemas de acompañarte allí. Y en ese proceso así anduvimos como 3 meses tuvo esa mecánica. Y así empezamos, estuvimos un tiempo, no sé realmente qué tiempo, pero quizás 3 meses o un poco más, cuando yo vi la presencia de Dios en mi vida, en que yo encontré un poquito más de paz, en que iba a la iglesia católica y sentía que no me llenaba. Yo esperaba un poquito más de la palabra y no había llenura, y sentía que el Señor me decía: acá está lo que tú necesitas. Y cuando hubo esa decisión, yo me sentí contenta, no me sentí presionada, sentí que era un llamado el que el Señor me estaba haciendo, y accedí a quedarme. Cuando ya le dije a mi esposo: ¿sabes qué? De aquí estoy, o sea, ya me quedo. Y he visto la mano de Dios presente en nuestras vidas. A mí en lo personal, sí. En plena pandemia, yo tuve una descompensación de mi intestino que ya venía arrastrando de mucho tiempo, pero se hizo mucho más frecuente y así muy fuerte en plena pandemia. O sea, yo no podía salir a ningún lado porque eran diarreas frecuentes, no salía ni siquiera a la esquina. Pues de vez en cuando me gusta caminar, no podía hacerlo, pero en ese tiempo
En una ocasión, el pastor Luis dio una prédica y dijo que Dios nos pone en procesos, en ciertos procesos, para reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y yo dije, creo que yo estoy pasando por ese proceso. Dije, Señor, ayúdame a salir de esto, porque pues iba con gastros, con internistas y nada funcionaba. Y ya, o sea, me puse así como en proceso y dije, bueno, yo sé que es difícil, pero de tu mano sé que lo voy a lograr. Y pasé toda esa situación y a la fecha todavía tengo el problema, por supuesto, pero bastante controlada. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y en la vida de Javier. Yo también, en la etapa de la pandemia, no nomás fue cuestión de enfermedad. En un año padecí 3 afecciones: una ciática, parálisis facial, herpes, se me subió el azúcar, la presión, y gracias a Dios y a Él me sostuvo con la salud y con el ímpetu y con el ánimo de salir siempre adelante, no doblegarme ante esa enfermedad. Yo soy empacador voluntario en Soriana. Y otra cosa que noté en ese año que no trabajé, porque nos suspendieron las labores, el Señor no me desproveyó, no me dejó vivir sin alimentos, sin sustento. Fue un año, creo que fue un año maravilloso tanto para la vida de ella como para nosotros en cuestión de provisión. Y creo que cuando vemos a un Dios proveedor que actúa en nuestras vidas, ¿por qué no aferrarnos a Él? Ese fue uno de cuestión económica, fue uno de los mejores años, la pandemia. Se arregló la casa, se compró coche, cosa que no podíamos. ¿De dónde salió? Dios proveyó. Usó medios increíbles para proveernos de tantas cosas. Y eso pues, creo que sería necesidad de nosotros si nos quisiéramos separar de Dios a través de vivir tanto su mano sobre la casa y sobre nosotros. Nos involucramos muchísimo, él se involucró mucho conmigo en el trabajo. Entonces en el tiempo que yo iba y venía al rancho, el negocio no paró, sacaba cheque, yo cobraba un cheque aunque fuera chiquito, y así todo el tiempo. Y ya cuando mi mamá falleció, que falleció a los 100 años, 6 meses, pues ya me quedé yo de fijo aquí. Yo estaba ganando viajes a la Riviera Maya, gané varios viajes, otros congresos a la Ciudad de México, y en ese año de la pandemia yo fui ganadora de los 2 viajes y se cancelaron los viajes. Entonces nos dieron bonos, y esos bonos fueron de gran bendición porque nosotros habíamos estado orando por un carro, inclusive en la iglesia, algunas de las hermanitas oraban para que el Señor nos mandara un carro, pudiéramos obtener un carro para podernos mover, y nosotros decíamos sí, porque te queremos seguir, Señor, queremos servirte. Y llegó ese carro porque, o sea, se juntó el dinero de los bonos, aparte estaba en una tanda y se juntó el dinero y pudimos comprar el carro en plena pandemia. Entonces es por eso que dice mi esposo que vimos la mano de Dios presente en nuestras vidas en momentos tan complicados. Yo por un lado enferma de mi intestino, que estaba así, de verdad que sí me sentía muy mal, pero por otro lado nos estaba bendiciendo en cuestión de economía para que nos pudiéramos mover y pudiéramos seguir adelante. Entonces, ¿cómo no servir al Señor si hemos sido bendecidos por Él? En momentos en contra, pues gracias a Dios, nuestra esperanza está firme.
¿Que ha habido problemas? Que no. Pero el Señor siempre nos ha dado el camino para salir adelante. Hubo problemas muy fuertes, siguiendo con, creo que el testimonio más grande es el de mi esposa. En esa etapa de mi suegra, que ya tenía los 99 años y fracción, ya entró en su última etapa difícil no de salud, sino de su cuerpo ya decaído, y reclamó una presencia de ella, en específico, de apoyo. Ella no quería venirse del rancho acá a la casa. Ella quería vivir, prácticamente terminar sus días en el rancho. Tenía su trabajo, tiene un hermano, un cuñado, que tiene un negocio en México. Y dice, apóyate, y yo te apoyo con una ayuda pequeña y te voy a ayudar. En ese tiempo, también le vino un detalle en su organismo que requería una cirugía. Entonces, pues no tenía seguro, ella no tenía seguro. Y yo no la había afiliado. Pero su hermano dice, no te preocupes, yo te afilio y pasas tu cirugía. Gracias a Dios la afilió, hizo su cirugía, todo muy bien. Ella seguía apoyando a su mamá ya. Y cuando ya termina la cirugía, termina la etapa de la posoperación, pues le dice a su hermano, oye, pues ya me puedes dar de baja, ya salí bien con todo. Dice, no, te voy a dejar otra vuelta. Es más, investiga cuántas semanas tiene, a ver si te puedes jubilar. Dice, ¿cuáles? Yo en mi vida he trabajado 4 años nada más. Dice, tú investiga. Y si falta algo, pues te seguimos apoyando. Que va e investiga. Una maravilla. Se manifestó. Ya tenía su jubilación. ¿Cómo? No sabremos. Y le digo, es el premio que te dio Dios por haber dado honra a tu mamá en sus últimos días. Y yo no creía, yo bien incrédula porque sabía perfectamente que no cumplía, pero fui oh sorpresa, la verdad el Señor me sorprendió porque me dice la señorita, señora Eulalia, me dijo, señora, ya se puede dar de baja y usted ya puede tramitar su pensión. Y le dije, señorita, ¿soy yo? Dijo, ¿qué no se llama Eulalia Ramírez Rivera? Dije, sí, esa soy yo. Pero no lo podía creer. Y ya cuando así levanté las manos al cielo y dije, Señor, esto viene de ti. Y ya no quise investigar nada. Le dije yo a mi hija, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Mamita, no lo sé. Pudo ser que no te dieron de baja en la empresa, no lo sé. Pero bueno, o sea, lo vimos como un verdadero milagro, porque si mi hermano no me hubiera dado de alta en el IMSS, ¿de qué manera yo hubiera sabido que era candidata? Que era candidata ya a la pensión. Entonces, creo que muchos agradecimientos al Señor. O sea, yo creo que para mí la peor etapa que yo pasé en mi vida y que buscaba mucho de Dios fue cuando, pues, todo el proceso que pasamos con mi hijo. Después mi hijo falleció a los 33 años y fue un dolor muy grande porque yo sentía que no me recuperaba, sentía que no podía, que no pasaba el duelo, que era muy, muy difícil. Pero ahí Dios me mostró también su amor. Porque después de estar con psiquiatra, con psicólogo, hasta me iban a mandar con un tanatólogo. Pero yo dije, ¿cómo? Si yo estoy en Cristo, si yo tengo fe, entonces, ¿por qué no puedo salir de esto? Y levanté mis manos al cielo y dije, Señor, ayúdame, tú eres el mejor psicólogo, eres el médico de médicos y ayúdame a salir de adelante porque yo no puedo. Y así fue. Entonces creo que esa fue la etapa mucho más difícil. Pero el Señor nos mantiene aquí nos mantiene. Y aquí seguiremos hasta que Él diga. A
confiar en Él y a saber que Él tiene el control de todo. Nada más eso. Y que estamos en sus manos. Y hemos visto que ha habido pruebas, tanto personales como familiares. Para mí vino pruebas muy fuertes, tanto en el ministerio como en mi vida cristiana, que Dios me mantuvo quieto mucho tiempo. Y yo le pedí a Dios, tú sabes cuándo, Señor. El ministerio que la iglesia me permite servir en ella, en la congregación, pues Dios me lo ha dado. Y aún a mí me sorprende que Dios me siga dando eso. Y sé que no es por obra, no es porque yo sea una persona muy santa, muy buena, excelente. Tengo mis problemas, mis defectos, pero me he aferrado a Dios en las circunstancias más difíciles. En los problemas más grandes me aferré a Dios. Nunca di un paso atrás. Siempre estuve, entre más sentía yo que estaba mal, más me acercaba a Dios. Más me acercaba a Dios. Y Dios obró en gran manera. Después de esta sequía laboral que Dios me mantuvo, podríamos decir que es una sequía laboral en la iglesia, Dios me ha restaurado y me ha puesto en lugares que quizás aún ya no merezco, pero Él no ve todo lo que he vivido, sino ve cómo le amo, simplemente. ¿Cómo mantenernos? A veces entre más tiempo pasamos nos es más difícil mantenernos. Porque vienen pruebas que no aceptamos, vienen retos que se nos hacen difíciles, que nos hacen imposibles. Y muchas veces podemos llegar a preguntar, ¿a mí por qué, Señor? Si yo soy un siervo fiel, soy un miembro de tu iglesia, hago tantas cosas, no fallo, no falto. Realmente hay una palabra que es muy difícil para nosotros aplicar a nuestras vidas en relación con Dios. Obediencia. Obedece a Dios. Y en esa obediencia va aplicada tener fe. Una fe que es saber que aunque las circunstancias sean adversas, sabes que tú puedes salir adelante con la ayuda de Dios. La obediencia es lo que engrandece nuestra vida ante el Señor. Está escrito en la palabra que el Señor se agrada más con la obediencia que con los holocaustos o con los sacrificios. Entonces, ¿quieres seguir adelante? ¿Eres nuevo? Empieza a obedecer. ¿Ya tienes tiempo? No te desanimes, obedece. Y Él te va a premiar. Porque lo que hagas en tu corazón y en conciencia con Él te va a dar tu corona ante el mundo y ante Él te va a poner. Obediencia. Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso y nos cuesta mucho trabajo. En ocasiones nos cuesta trabajo obedecer, pero es tan importante la obediencia, escuchar la voz de Dios. Pero creo que si lo hacemos, nos mantenemos firmes en el Señor, en las pruebas, en las situaciones complicadas, las situaciones difíciles. Seguir, no retirarse, porque el que nos retiremos nos enfriamos. Al menos yo lo pienso, lo veo así, de esa manera. Firmes en el Señor. Así es. Quisiera compartir este versículo, Romanos 15, 18. Porque no os haréis hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, de lo que Cristo ha hecho en mí por medio de la obediencia. Sanidad, economía, salud, armonía, bendición, servicio,
Yo creo que todo eso no es cosa que yo haya buscado, es cosas que el Señor me ha dado, por obedecer, tener la obediencia a Cristo. ¿Cómo obedecemos a Cristo? Ponle atención a tu pastor, ponle atención a las prédicas. Yo comparto una situación cuando estamos oyendo la prédica, estamos oyendo una alabanza, estamos oyendo una... No te quieras grabar toda la prédica, es imposible. Pero la palabra que se te grabó, la que te llegó a tu corazón, la que te molestó, analízala, síguela, persíguela. Y eso te va a llevar a la obediencia de lo que Dios quiere para tu vida. Y eso va a enriquecer tu vida, va a fortalecer tu relación con Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Permanecer fielmente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. El apóstol Pablo le escribe a un pastor que comenzaba a ejercer el liderazgo en una congregación y le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Fíjese bien lo que voy a leer y vamos a enseñar sobre este pasaje. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Encontramos en esta carta, en la mayor parte de esta carta, pero en estos versículos, encontramos la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, animándole a la fidelidad, a la permanencia y a continuar en la obra del Señor. Qué difícil a veces es para muchas personas mantenernos fieles a una tarea, aún para las tareas pequeñas. Comenzar la tarea y terminarla, empezar una rutina de ejercicio, empezar alguna disciplina nueva, comenzar un libro y terminarlo. Aún para las tareas pequeñas parece que le batallamos, ¿verdad? Y muchas veces dejamos casi las cosas a la mitad. Hay una frase que me gusta que describe la fidelidad. Fidelidad es larga obediencia en la misma dirección. Fidelidad se puede describir como larga obediencia en la misma dirección. Como dije, en la ejecución de pequeñas tareas le batallamos. ¿Sabes cuál es lo complicado? Lo complicado que es en que para la vida espiritual es muy peligroso que andemos dejando las cosas a mitad del camino. Seguir al Señor no es una simple moda, un simple sentir, un momento de necesidad, una etapa de nuestras vidas. Para seguir al Señor tenemos que escuchar su voz que nos dice en la Escritura: tienes que tomar tu cruz y seguirme, fielmente seguirme. Necesito de tu obediencia a muy largo plazo en la misma dirección, que seas fiel. Caminar con Cristo requiere fidelidad. Necesitamos de una vida que obedezca largamente en la misma dirección. Permanencia, constancia, fidelidad son indispensables en una vida cristiana saludable. Fíjate bien, permanencia, constancia, fidelidad son ingredientes indispensables en una vida cristiana saludable. ¿Por qué digo saludable? Porque también la Escritura nos dice que cuando maduramos en Cristo, dejaremos de ser como niños que son movidos de un lado para otro. Por lo tanto, la inmadurez es contraria a la fidelidad. La inmadurez es ser movido de un lado para otro, cambiar de camino constantemente. A veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces no quiero, a veces tengo ganas, a veces no tengo ganas, a veces sí quiero ser cristiano, a veces no me gusta ser cristiano. Mas el discípulo aprende a ser obediente en la misma dirección, constante, paciencia,
fidelidad, indispensables en la vida cristiana saludable. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Dentro de este pasaje, el apóstol Pablo habla de 3 oficios. A ver si los identificó: el de soldado, el de atleta y el del agricultor. 3 oficios que describen muy bien la dinámica dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de estos 3 oficios comparten algunas características indispensables. El agricultor, como el atleta, como el militar, requieren perseverancia. Un militar no puede dejar de ser perseverante en las tareas, ni el agricultor, tampoco el atleta. El atleta, el agricultor y el militar requieren paciencia y obediencia. 3 oficios que requieren de paciencia y obediencia. Compromiso y fidelidad. El atleta necesita estar comprometido con su entrenamiento, con lo que va a hacer, la preparación para la carrera o lo que vaya a ejercer en el ejercicio, la disciplina que esté entrenando. El soldado no se diga, compromiso y fidelidad a la causa, al uniforme que lleva puesto. El agricultor necesita estar comprometido y de alguna forma fiel a su labor de sembrar, de cuidar, de cultivar, de cosechar, de terminar el proceso completo. Por eso el apóstol Pablo, en la sabiduría que el Espíritu Santo le daba, menciona 3 oficios que nos enseñan algunos principios para mantenernos fieles. ¿Cómo le puedo hacer, pastor? ¿Cómo le puedo hacer para mantenerme fiel en mi caminar con el Señor? ¿Cómo puedo permanecer fiel? Para grandes y pequeños, para adolescentes y no tan adolescentes, para adolescentes de 40 años. ¿Hay adolescentes de 40 años aquí presentes? Adolescentes de 50, adolescentes de 60. Sí hay, ¿verdad? Uno que otro. Para todas las edades requerimos aprender 3 principios para mantenernos en fidelidad al Señor, reconociendo que seguir a Jesús es una decisión que requiere nuestra vida completa, como la de un militar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, es como la vida de un soldado, Timoteo. ¿Qué soldado le dice sí a la milicia, sí a su comandante, sí a su uniforme, pero se sigue enredando en los asuntos de la vida diaria? Dice, un soldado no puede hacer eso, Timoteo, porque entonces no estará agradando a su superior, a la causa a la cual se ha comprometido. El soldado desecha todos esos asuntos que lo atan, que impiden que se mantenga en un solo caminar, en una sola dirección. ¿Tiene sentido esto? Principios para mantenernos fieles. El primer principio dentro de estos pasajes, ¿cómo puedo hacerle para mantenerme en mi caminar con Cristo durante muchos años? Lo primero es que vas a tener que aprender a sufrir. Tenemos que aprender a padecer si queremos mantenernos firmes en el Señor. Tenemos que aprender a romper algunas ideas equivocadas de lo que es Cristo, de lo que es la fe, de lo que es la vida cristiana. Tenemos que sacarnos de la mente la imagen de Dios como el genio de la lámpara. Tenemos que sacarnos la imagen de Jesús como un orador motivacional en los evangelios. Hay mucha gente que se acerca a leer las palabras de Jesús encontrando una motivación, como si fuera una especie de coach de vida el Señor Jesús. Pero no es así. El Señor Jesús pide nuestra vida completa. El Señor Jesús no nos engaña y nos dice que en esta vida vamos a tener aflicciones. Y por eso, si queremos mantenernos fieles en el caminar con el Señor, vamos a tener que aprender a sufrir. El sufrimiento que viene como resultado de diversas situaciones es un instrumento que nos ayuda a probar nuestra fe. El que termina la carrera con fe, el que termina la carrera de la vida creyendo fielmente en el Señor, ese alcanzará la corona de la vida, dice la Escritura. Para tú mantenerte en el camino del Señor, tú necesitas de fe. Pero la fe necesita ser probada, la fe necesita ser ejercitada. La fe necesita ser pasada por diferentes procesos para que te aguante muchos años. Fíjese lo que le estoy diciendo. Si para caminar con Cristo se requiere fe, entonces tenemos que procurar que nuestra fe sea fuerte. Es como, por ejemplo, un chaleco antibalas que está diseñado para los militares, para los policías. Es un chaleco, es un instrumento que va a estar expuesto a un ambiente muy hostil, el resistir las balas, el resistir los calibres grandes de los disparos. Ese chaleco tiene que ser probado antes
de lanzarlo al mercado y que pueda proteger la vida de alguien. No se puede fabricar un chaleco antibalas y únicamente a través de datos y algunos números que nos dan como resultado de que realmente funciona en teoría, podemos exponer la vida de alguien poniéndoselo sin primero antes probarlo y saber si va a resistir las balas y los golpes del armamento que va a recibir. De la misma manera, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe va a ser probada para saber si nos va a resistir a lo largo de los años. Tristemente, cuando empezamos a caminar con Cristo y las dificultades vienen, nuestra inmadurez causa como resultado que nos queramos alejar de Dios. No vemos que se resuelvan las cosas, que mi esposo, que mi esposa cambien, que los hijos sean transformados, que la economía salga adelante, que el trabajo mejore, qué sé yo. Y en ese momento nos queremos apartar porque vemos que las dificultades no se apartan instantáneamente. Pero lo que busca el Señor en nuestras vidas es que nuestra fe empiece a ser probada para que nos dure. No quiere resolver los problemas fácilmente el Señor, porque puede hacerlo. El Señor puede responder fácilmente a una oración, puede dar el sí a algún milagro, a alguna situación, pero el Señor Jesús está más interesado en que nuestra fe sea probada para ver si nos va a resistir con el paso de los años para seguir caminando con Él. Nuestra confianza en Cristo tiene que ser probada de vez en cuando, si queremos que soporte hasta el final de nuestras vidas. La mayoría de los que estamos aquí conocemos el Salmo 23, es de los más famosos de la Biblia. El Salmo 23 nos habla de la dinámica de un pastor y de una oveja. Una oveja que atraviesa por el valle de sombra de muerte, una oveja que confía en el pastor que la cuida. A veces, en algunas ocasiones se nos ha dicho que la oveja por naturaleza es temerosa y que en medio de las dificultades la oveja huye. Pero déjame decirte que no es así. La oveja, cuando el animalito, el borreguito, la oveja pasa por un momento de una tormenta, el ataque de un lobo, los relámpagos, la oveja no huye. ¿Sabes qué es lo que hace la oveja? La oveja regresa rápidamente a estar más cerca del pastor y del rebaño. La oveja se acerca al pastor, la oveja no corre temerosa para perderse. El Salmo 23 nos dice que la actitud de la oveja es correr al pastor en medio de las dificultades, no huir del rebaño en medio de los problemas. Quizá la cabra haga eso. Es más rebelde, es más terca en algunos sentidos, pero la oveja no huye, la oveja se acerca para estar resguardada en el lugar donde se siente segura. Y es en las dificultades donde también nuestra fe es probada para saber cómo reaccionamos ante las situaciones y las adversidades. Ningún cristiano fiel renuncia solo porque atraviesa por momentos difíciles. Déjame decirte, ningún cristiano fiel, ningún discípulo maduro renuncia a su fe solo por atravesar por temporadas difíciles. Eso es una inmadurez, ese es un corazón que le falta ser procesado y conocer más de cerca lo que es la vida en Cristo y el Señor Jesús. Ningún cristiano fiel renuncia en medio de las adversidades. Eso no significa que no puedas tener ganas de renunciar, pero ningún cristiano fiel decide alejarse del Señor o darle la espalda a Dios en medio de las adversidades. Es más, el discípulo aprende a sufrir sabiendo que cada penalidad es parte de su caminar y de su crecimiento cristiano. Si queremos permanecer fieles en el Señor durante muchos años, vamos a tener que aprender a sufrir penalidades, a sufrir desprecios, a sufrir procesos, a sufrir situaciones difíciles, un montón de cosas. Vamos a tener que aprender a sufrir. El deporte del box es algo que me gusta mucho y uno cuando entrena box cree que le van a enseñar nomás a tirar golpes, pero dentro de la disciplina del box es que te enseñan a pegar, pero también te enseñan a recibir golpes. El entrenamiento es para pegar y para recibir golpes. Yo le decía al profe, yo que nomás quiero que me enseñe a dar trancazos, ¿verdad? No recibirlos, al contrario, viene para eso. No, aquí tienes tú que entrenarte para dar y para recibir los golpes, porque un boxeador está entrenado para saber recibir, hay que saber recibir un golpe en medio del combate.
la fortaleza del cuello, para la resistencia de los golpes, las guardias, todo esto. Hay que aprender a sufrir y hay que aprender a pasar por penalidades. Hay que aprender a defendernos en la batalla espiritual a través de la escritura, de la verdad de nuestra mente siempre constante, pero hay que aprender también a recibir los embates de la vida. ¿Tiene sentido? Hay que aprender a recibir los embates, hay que aprender a ejercitarnos en las armas que Cristo nos da para soportar los embates de la vida, ejercitarnos en las dificultades. Cada dificultad de nuestras vidas no es para saber si Cristo funciona, es para probar que tanto confiamos en Él. El Evangelio y Cristo funcionan. La palabra de Dios es poderosa, pero las dificultades son para probar qué tanto creemos en esa palabra, qué tanto confiamos en Él. La segunda cosa es, vamos a tener que aprender a renunciar. Si quieres mantenerte fiel en el camino, vas a tener que aprender a ser fiel, vas a tener que aprender a sufrir, vas a tener que aprender también a renunciar. Por eso el ejemplo de la milicia del apóstol Pablo: ningún militar comprometido, obediente y sujeto a su comandante, al uniforme que se ha puesto, se enrede en asuntos de la vida que lo distraigan, porque entonces no va a honrar a aquel que lo llamó, a su comandante supremo, en este caso el Señor Jesús. Vamos a tener que aprender a renunciar. En un sentido, en un nivel, por así decirlo, vamos a tener que aprender a renunciar al orgullo, a la voluntad egoísta, a la independencia de Dios, a la maldiciencia, a la ira, a la amargura, a la falta de perdón. Un atleta no puede correr la carrera si no aprende a correr ligeramente. Tiene que correr de forma ligera. El traje está diseñado para pesarlo menos. El gramaje de los tenis es especial para que sea el menor peso posible. Y el apóstol Pablo nos invita a pensar en la mente de un atleta, no solo en ese pasaje, sino en muchos otros, cuando dice que como cristianos tenemos que ser como atletas que se despojan de todo peso para poder correr libremente la carrera espiritual, la carrera de la vida cristiana. Entre más van pasando los años en tu vida, tienes que aprender a viajar de forma más ligera. Pero parece que a algunos el equipaje se les va haciendo más pesado con el paso de los años. Pero entre más canas en tu cabello y entre más canas en tu barba, me gustan las canas en la barba, hay que aprender a viajar más ligero, a despojarte de rencores, de orgullo, maldiciencia, de pecados, de vanagloria, de autosuficiencia, de rencores. Tienes que aprender a despojarte, porque se te hace difícil muchas veces caminar en Cristo. Y es una ironía, porque Jesús dijo: vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Cambiemos las cargas, porque la tuya es pesada y la mía es ligera. Entonces, ¿por qué se nos hace pesado? Quizá una de las razones sea que tenemos que despojarnos de un peso que nos está asediando, de todas estas actitudes que nos están impidiendo correr la carrera con ligereza, seguir al Señor, renunciar a estas actitudes del corazón: egoísmo, voluntad propia, orgullo, independencia de Dios, maldiciencia, pecado, ira, amargura, falta de perdón. Pero también hay llamados específicos a renunciar en cada persona. Hay cosas que Dios le pide a personas renunciar que no se las pide a todos. Hay temporadas en tu vida en las que Dios te va a pedir renunciar a ciertas cosas. Hay gente que puede seguir conviviendo con cierto círculo de amistades y familiares y no afecta para nada su caminar con Cristo. Ha tenido una convicción bien y sigue caminar con el Señor, pero va a haber a otros que Dios les está llamando a cortar con ciertas relaciones, con ciertos círculos, con ciertos ambientes. Hay llamados en específico a renunciar a cosas en específico. Si tu comandante supremo es Jesús, el Señor y Salvador de tu vida, y tú te has enlistado en el ejército de Dios a través de convertirte en un hijo de Dios, el apóstol Pablo dice: tienes que renunciar a los asuntos de la vida diaria que te están impidiendo someterte a tu comandante supremo. Tienes que renunciar y vas a tener que aprender a renunciar. A lo largo de la vida, en diferentes momentos, en diferentes etapas, vas a tener que aprender a renunciar a cosas. Fíjese lo que le estoy diciendo, esto es bien importante. ¿Cómo puedo mantenerme fiel en el Señor durante muchos años? Vimos el testimonio del hermano Javier y la hermana Lía. ¿Cómo puedo llegar a esos años fiel al Señor? Primero, tienes que aprender a sufrir.
Tienes que aprender a defenderte, pero vas a tener que aprender a recibir los embates de la vida. Segundo, vas a tener que aprender a renunciar. Si tú te pones en la postura y dices, yo no quiero renunciar a nada, quiero seguir a Jesús, pero quiero seguir a Cristo a mi modo, tú entonces estás desobediendo el tercer principio para seguir al Señor, que es, hay que aprender a correr legítimamente. La carrera espiritual, la vida en Cristo, no se corre bajo tus reglas. Tú no pones las reglas para seguir a Jesús. Es Jesús el que te pone las reglas de cómo es seguirlo. Tienes que aprender a sufrir, vas a tener que aprender a renunciar, vas a tener que aprender a correr legítimamente. Legítimamente. El apóstol Pablo dice que ningún atleta puede recibir el premio a menos que haya corrido la carrera bajo las reglas de la carrera. De nada sirve llegar al final de la carrera si en el transcurso tú rompiste las reglas de la carrera. Correr legítimamente significa tienes que aprender a conocer, tienes que conocer lo que Dios demanda de tu vida y de tu corazón, lo que es una vida consagrada a Dios. Hay gente que va a llegar delante de la presencia de Dios y esa persona le va a decir al Señor, Señor Jesús, pero yo serví a Agape Austria, fui pastor de Agape Austria durante 20 años. Y Jesús va a decir, nunca te conocí, porque corriste la carrera ilegítimamente. Te dedicaste a cuidar al rebaño, pero descuidaste lo más importante, tu relación conmigo. No fuiste legítimo. Señor, yo te serví 15 años en el ministerio de alabanza y cantaba yo remolineando y fuego del Señor y unas alabanzas que me echaba yo, Señor, ahí, ¿verdad? El Señor, no te conocí porque no corriste legítimamente. Yo quería tu corazón, no tu adoración de labios para afuera. Yo quería una relación contigo. Tienes que aprender a correr legítimamente. Aprender a caminar en obediencia es uno de los más grandes desafíos. Dentro de las cartas pastorales está la carta de Tito. Y Pablo está enseñando a estos pastores a pastorear la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, enséñale a la iglesia a someterse a las autoridades, a honrar al gobierno, la autoridad, y enséñale a someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque uno de los ejercicios que Cristo nos enseña al venir a la iglesia es que en la iglesia hay una autoridad y Cristo quiere que aprendamos a someternos a la autoridad que es la iglesia, porque el Señor sabe que la obediencia es indispensable para correr la carrera de la fe. En la Biblia encontramos el ejemplo de personas que llegaron a la meta corriendo ilegalmente, por así decirlo. Mateo 7:21 nos dice la historia: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Fíjate bien, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. El que corre legítimamente, que está en el cielo, dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, servimos en los ministerios, nunca falté a la iglesia ni un domingo, Señor. Todos los domingos iba a la iglesia. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre, no faltaba al ministerio de misericordia, iba todos los martes al ministerio de misericordia, hicimos muchos milagros. Dice Jesús, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. No fuiste obediente. Aprendiste una apariencia y ciertos hábitos del cristiano, pero no corriste legítimamente la carrera siendo obediente a mi palabra, teniendo una relación conmigo. El evangelio es efectivo. La palabra de Dios aplicada a nuestra vida funciona. Fíjese bien lo que le dije. El evangelio es efectivo. La palabra de Dios aplicada a nuestras vidas funciona. Pero la vida espiritual se parece mucho al oficio de un agricultor. La vida cristiana no funciona como lámpara mágica o como una sopa instantánea. A veces la gente quisiera que Cristo fuera como una sopa instantánea, ¿verdad? Que nos quite el hambre rápidamente, un poquito de agua caliente, lo tapamos 3 minutos y quedó la sopa instantánea. El cristianismo no es así, se parece más a la vida de un agricultor.
Y déjame ponerte un ejemplo. Si tú quisieras mantener una fogata encendida durante muchos años, ¿qué elegirías? ¿Árboles o semillas? Muchas personas elegirían los árboles. Cortas la leña y enciendes la fogata. Pero las personas sabias, las personas que entienden el evangelio, elegirían las semillas. Para mantener una fogata encendida durante muchos años, no hay que elegir los árboles, hay que elegir las semillas. Pero elegir las semillas va a requerir de paciencia, de no tener quizá un fuego inmediato, de no tener un gran fuego instantáneamente. Pero las semillas te van a producir mucho más árboles con el paso del tiempo para tener una fogata encendida durante muchos años. Hay que tener cuidado de no desear únicamente un fuego intenso, momentáneo en ciertos momentos o necesidades de la vida. Hay que aprender que la vida espiritual es como una semilla. A veces el Señor trabaja en lo oculto, en lo profundo del corazón. El Señor está obrando. Tú tienes que tener convicciones en tu vida, y una de las convicciones es que no importa lo que tú estés viendo, tú tienes que creer que tu Dios es fiel, es amoroso, te ama, y aunque tú no puedas ver lo que Dios está haciendo, tú tienes que seguir caminando por fe, sabiendo que Dios está obrando a tu favor aunque tú no lo veas, como la semilla que está debajo de la tierra. No va a ser instantáneo, no va a ser rápido, pero cuando esa semilla que Dios ha puesto en tu corazón produzca un fruto, será un fruto duradero en tu vida. Va a ser un fruto maduro, porque no es lo mismo solamente producir fruto que producir un buen fruto, un fruto que se pueda comer, un fruto maduro. Hay mucha gente en la iglesia que se conforma únicamente con sanar sus heridas, pero no quiere pasar al siguiente nivel, que es, después de sanar las heridas, producir fruto. Qué bueno que ha sanado cosas en el Señor, qué bueno que el Señor ha restaurado su corazón, qué bueno que usted ha podido sanar cosas, pero si usted no ha producido fruto en su vida, usted no va ni a la mitad de la carrera. Qué bueno que tú te acerques a Jesús para sanar, pero sigue avanzando, porque Jesús no solamente te quiere sanar, Él quiere que produzcas fruto. El Señor me sanó de esto, el Señor me ayudó a liberarme de esto. Ya aprendí a sufrir, pastor, y he aprendido a padecer dificultades, ¿verdad? Ok, qué bueno que aprendiste a padecer dificultades, qué bueno que aprendiste a permanecer en la tormenta. Ahora muéstrame el fruto que produciste después de la tormenta. Ahora muéstrame el fruto que ha producido caminar obedientemente al Señor. Muéstrame el fruto. Por sus frutos los conocerás, dice el Señor Jesús. Permanecer con fe es aceptar que, como la semilla, muchas veces Dios obra debajo de la superficie, y solamente el que permanece puede llegar a ver ese fruto. Juan capítulo 15 verso 5 dice: ciertamente yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Jesús dice: yo soy la fuente, yo soy la raíz, de mí provienen tus nutrientes para tu vida espiritual. Solamente pegado a mí vas a poder crecer. Ustedes son las ramas. Escúchame bien, tú no eres la fuente de tu poder. Tu vida espiritual no depende de ti. Tu crecimiento en Cristo Jesús no depende de ti. Tu crecimiento en Cristo, tu crecimiento en madurez, la sanidad de tu vida va a depender directamente de qué tanto estás conectado a la fuente llamada Jesucristo. Ustedes son las ramas, no son los pámpanos. Deja de creerte el roble fuerte, porque no eres más que una ramita que necesita del Señor Jesús para seguir creciendo. Deja de creerte el gran árbol frondoso que no se doblega ante las tormentas, porque el Señor Jesús nos dice: tú no eres el árbol, tú no eres la raíz, yo soy la fuente, tú eres solamente una rama que depende de mí, y apartado de mí tú te vas a secar completamente, te vas a marchitar. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Quiero que escuches por último la primera parte del pasaje que leí. Y dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. Fíjate bien, Timoteo, mi querido hijo, dice: sé fuerte. Para ser fuerte hay que permanecer, hay que ser obedientes en la misma dirección, hay que ser fieles, perseverantes para ser fuertes.
Dice, sé fuerte. ¿Cómo puedo ser fuerte? La Escritura lo dice. ¿Cómo puedo ser fuerte en el Señor? ¿Cómo puedo permanecer firme en Cristo? ¿Cómo puedo asegurarme de que voy a durar muchos años siguiendo a Jesús? ¿Cómo puedo asegurarme de que no me voy a apartar en algún momento? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe en Cristo, mi caminar cristiano? Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, la Escritura dice, cuando necesites fuerza, recuerda que Dios tiene todo lo que necesitas para permanecer en Él. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé fuerte. Y cuando te falte fuerza, ve a la fuente que es Jesús. Toma de Jesús tu fuerza. Aliméntate de Jesús cuando te sientas cansado, fatigado, cuando estés desanimado. Ve a Jesús, tómate de la gracia que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado todo en Cristo Jesús. Solamente ve a la fuente, Timoteo. Sé fuerte en Jesús. No seas fuerte en tus propios medios, recursos. No seas fuerte en tus propias experiencias. No seas fuerte en tus propios años. Sé fuerte por medio del favor que Jesús te da, de la gracia que Jesús te da. Ve a Jesús. Cuando te sientas débil, sé fuerte por medio del favor que Dios te ha dado en la persona de Cristo Jesús. Amén. Queremos ser fieles y permanecer muchos años. Hay que aprender a renunciar, hay que aprender a sufrir y hay que aprender a correr legítimamente, es decir, en obediencia. Amén. Señor Jesús, te damos gracias esta tarde, noche, por tu palabra, Señor, sabiendo que es poderosa, sabiendo que en ella hay transformación de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, Señor. Señor, si hay personas aquí que están deseando, Señor, una fe más fuerte, si están deseando caminar contigo muchos años, capacítanos, Señor, en estos 3 principios para poder permanecer fieles a ti. Enséñanos a resistir los embates de la vida, Señor, bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos a resistir los embates, Señor, con una fe fuerte. Enséñanos a padecer. Enséñanos a renunciar. Y enséñanos a correr legítimamente, Señor Jesús. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor Jesús. Permanecer fieles y firmes durante mucho tiempo. Larga obediencia en la misma dirección. Aprendiendo a padecer, aprendiendo a renunciar y aprendiendo a caminar en obediencia. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor.